Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a continuar meditando en la profecía de Zacarías. Estamos considerando la segunda división de la profecía de Zacarías, denominada las profecías del día, que va del capítulo 7 al 14. La sentencia y juicio de los líderes en Israel. Y leemos en Zacarías capítulo 11, verso 11. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Esto se llevó a cabo real y efectivamente. El tiempo de la paciencia de Dios se agotó cuando Israel rechazó a su verdadero pastor debido a los falsos líderes. Las terribles calamidades de guerra, como dijimos, el hambre, la pestilencia, las luchas internas y la destrucción mutua se apoderaron rápidamente del pueblo, y lo mismo volverá a ocurrir. Tendrán otra oportunidad de aceptar a Cristo. Él está comenzando a mostrar su favor hacia su pueblo antiguo, incluso ahora que tienen ojos para ver, pero por desgracia todavía están ciegos en cuanto a su identidad de su Mesías. Todavía no están listos para reconocer al Nazareno hasta que clamen bendito que viene en el nombre del Señor, y no serán liberados. Cuando los judíos rechazaron a su Mesías y Rey en su primera venida, hubo una ruptura entre ellos y Dios. Se separaron, por así decirlo, de su mano protectora. Eligieron lo falso en lugar de lo verdadero, y se trajeron sobre sí mismo la condenación y el juicio que han sufrido estos 21 siglos. Y lo peor y más triste es que volverán a hacer lo mismo. Todavía no han aprendido la lección. Cristo, su Mesías, está listo para aparecer de nuevo para defenderlos, protegerlos y plantarlos en su propia tierra, pero ellos no se rendirán a Él. Nuevamente escucharán la voz de los líderes entre ellos, quienes pronto harán un pacto con los poderes mundiales y así se pondrán fuera de los brazos eternos de Dios. La política judía se rompió poco después de que el pueblo rechazara a su Salvador y Rey, y durante los muchos días Israel ha estado sin rey, sin príncipe, sin profeta o sacerdote, tal como se había predicho, y lo vemos en Oseas capítulo 3, versos 4 y 5. Verso 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Si lo hubieran aceptado, habrían encontrado en él uno en quien todos estos oficios estaban unidos, y separados para él podrían haber sido sus representantes en la tierra. Pero en cambio, sus relaciones con Dios se rompieron, como se enfatiza aquí en la ruptura del bastón. Gracia o favor era el símbolo de la protección de Dios sobre ellos. El pacto que él dice que romperá es el que hizo con los gentiles, porque la palabra para gente es realmente pueblos, refiriéndose a los gentiles. Cuando les dio el dominio a los gentiles, fue sobre la base de la protección de los judíos en sus tierras. Él hizo que estuvieran en paz con ellos y que se hicieran amigos de ellos, pero cuando se negaron a prestar atención a sus palabras, quebró su poder. Se negó a permitirles que destruyeran a su pueblo. Pero cuando Israel lo rechazó como su Mesías, él se negó a hacer su defensa por más tiempo, y se convirtieron en presa de las potencias mundiales gentiles que están simbolizadas en las Escrituras como bestias salvajes listas para devorar y devastar. Y en los últimos días esto será más marcado después de lo que hayan rechazado por segunda vez. La prueba manifiesta de que se rompió el pacto que el pastor de Israel había hecho con las naciones en su favor sirvió de demostración a los pobres del rebaño. Fue la señal para el remanente creyente de ese día anterior de que la nación de Israel ya no era el pueblo amado del Señor. Había terminado con ellos por el momento, al menos por el momento. Y leemos en Zacarías capítulo 11, verso 9. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada uno coma la carne de su compañera. Verso 10. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y verso 11. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová.
Dice los que me observaron o los que me observaron o me miraban a mí. Es decir, mantuvieron sus ojos constantemente en Él para que pudieran entender su voluntad y sus caminos. Así será la actitud del remanente creyente de los últimos días. Vemos también una mención a las 30 piezas de plata. Y además el siguiente verso nos dice en símbolo más hechos del pasado y del futuro. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Verso 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí hay una maravillosa profecía. El gobierno del pastor estaba llegando a su fin, así que le pide su salario. Esta es una transacción simbólica en la que el propio Zacarías era el actor principal, pero representaba a Jehová, el verdadero pastor de Israel. Él salió en el cumplimiento de los tiempos para mostrarse en la forma de hombre como el Mesías, pero su amor fue rechazado. Por lo tanto, pide su salario. La verdadera recompensa que deseaba fue un arrepentimiento, fe y obediencia, pero no se la daban. Por lo tanto, exige su salario. Ellos insultan su amor ofreciéndole 30 piezas de plata, la cual era la compensación que se le pagó al dueño de un esclavo corneado hasta la muerte por un buey. Y leemos en Éxodo capítulo 21, verso 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Entonces se le ordenó al profeta que lo arrojara, o arrojara como una cosa inmunda al alfarero el precio bueno o magnífico al que me tasaron. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. La última cláusula se dice con ironía el profeta, quien está enfatizando la falta de estima y honor que se le ha concedido, lo cual es típico del trato que le dieron al Señor mismo cuando visitó a su pueblo. La fundición al alfarero de las 30 piezas de plata se interpreta de diversas formas, pero el rechazo de Jesús por parte de los judíos hizo que el templo fuera inmundo a los ojos de Dios. Y leer de Jeremías, donde los intérpretes anteriores citan para probar su suposición, nos lleva a la misma conclusión. Y leemos en Jeremías capítulo 19, verso 1 y 2, y luego versos 10 y 11, donde Dios habló al profeta diciendo, verso 1, Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. verso 2, Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. verso 10, Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, verso 11, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Y así comparamos con Zacarías capítulo 11, verso 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. La frase arrojar al alfarero puede haber sido una expresión proverbial que habla de la ausencia de valores, de inutilidad de la cosa, pero para nosotros que tenemos oídos para oírlo significa mucho más. En el mandato de que el profeta arrojara el dinero, el precio de su servicio al alfarero, no se dice nada de su ir al templo, pero en la representación leemos, y tomé las 30 piezas de plata y las arrojé o eché en la casa de Jehová al alfarero. ¿No es maravillosamente sugerente de los acontecimientos venideros que ahora conocemos como historia? El Señor Jesucristo, el Mesías, pastor y rey de Israel, vino a lo suyo y ellos no le recibieron a él, como dice en Juan capítulo 1, verso 11, y leemos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sino que lo insultaron y lo trataron como un esclavo común, en lugar de como a un extraordinario y poco común, puesto que voluntariamente se ofreció a sí mismo para servirlos hasta la muerte y así librarlos. Y fue vendido en manos de sus enemigos por Judas, uno de sus supuestos amigos. Fue a uno de los principales sacerdotes y acordaron con ellos entregarlo
por 30 piezas de plata. Eso se ve en Mateo capítulo 26, 14 al 16 y leemos. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Verso 15. Y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y verso 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero cuando vio que Jesús había sido realmente condenado y en camino de ser ejecutado, tuvo remordimiento. Leemos en Mateo capítulo 27, verso 4. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Devolvió el dinero a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: he pecado por haber traicionado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ocúpate de ello. Leemos los siguientes pasajes. Mateo capítulo 27, verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Verso 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Los sacerdotes tomaron el dinero y compraron con él el campo del alfarero para enterrar a los extraños. Por eso el campo se llamó el campo de sangre, como dice en Mateo capítulo 27, versos 6 al 10, y leemos, verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Verso 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Verso 8. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Verso 10. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí hay un significado maravilloso y profundidades de importancia profética cuando se ve bajo la lente del Espíritu Santo. El dinero está en manos de quienes contrataron al traidor para traicionar al justo, pero ahora tienen escrúpulos para profanar el tesoro. El precio de la sangre no se puede poner entre las ofrendas, por lo tanto buscan consejo y compran un lugar para enterrar a los extraños. Este último sin duda se refiere a los prosélitos gentiles, a quienes se debía una cierta consideración, pero la exclusividad sacerdotal se rehusaba a permitirles yacer en tumbas debidamente consagradas como ellos decían. Ese es el significado desde el lado del hombre, pero visto desde el lado de Dios tiene un significado muy diferente. Fue un testimonio de lo que Israel realmente había hecho al traicionar al ungido de Dios. Así habían adquirido un lugar de sepultura en cada país en el que iban a ser arrojados. Han sido extraños en la tierra desde que negaron al santo extranjero que entró en medio de ellos. Lo echaron fuera de la viña como cosa maldita y de hecho firmaron su propia sentencia. Leemos los pasajes en Mateo capítulo 21, verso 33 al 41. Verso 33. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Verso 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Verso 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Verso 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Verso 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Verso 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Verso 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Con el precio de compra de su despreciable traición, han comprado un cementerio, por así decirlo, para ellos y sus hijos. Sus tumbas han estado en tierras extrañas y a menudo en campos de sangre, incluso en el campo del gran alfarero.
Como Jeremías, el profeta del llanto, expresó este asunto en Jeremías capítulo 18, verso 6, y leemos: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Arrojaron su dinero al alfarero y desde entonces han sido como un vaso estropeado en la rueda. Y por el edicto de Dios han sufrido. Errantes de Jehová, de su tierra han muerto, como han escrito uno de los poetas con tristeza. La paloma salvaje tiene su nido y el zorro tiene su cueva, la humanidad tiene su país, Israel solo una tumba. Pero no siempre será así. Serán restaurados en el gran taller de Dios y se convertirán en un vaso para honra y gloria. Esa es la razón de la larga disciplina de estos más de 2000 años. No terminará sino hasta después de la gran tribulación, predicha por los profetas y anunciada por Jesús en el Monte de los Olivos, antes de su muerte y resurrección. Y leemos Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces la tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La hermandad rota o quebrada ha sido un tema de controversia y se ha sostenido que Mateo atribuyó la profecía anterior de Zacarías a Jeremías y que nunca se ha explicado satisfactoriamente. La razón más plausible es que la profecía de Zacarías fue simplemente una reiteración de dos asombrosas profecías de Jeremías vistas en el capítulo 18 y 19. Y como esos mismos pasajes se cumplirían en el rechazo y destrucción del pueblo judío debido a la traición de su Mesías. Otra explicación que ha sido aceptada por muchos hombres espirituales es que el nombre Jeremías se deslizó en el pasaje del Evangelio de Mateo por error, porque el pasaje citado se refiere a la traición de Judá contra su Salvador, al igual que las palabras de Zacarías. Ambos están preocupados por el mismo hecho, por lo tanto el nombre del escritor tiene poco que ver con la profecía. Y sostenemos que el Espíritu es el autor de las palabras en ambos casos. El hombre era simplemente su portavoz o amanuense según fuera el caso. El hombre puede ser falible, pero Dios no. Por lo tanto, para nosotros que conocemos nuestra Biblia, no hay contradicción o discrepancia en sus páginas en cuanto a la verdad, aunque a veces se pueda encontrar una pequeña discrepancia en los nombres debido a un error de un copista. Qué maravillosa es la guía del Espíritu Santo plasmado en la verdad de la palabra de Dios. Dios bendiga ricamente a cada uno. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.